Damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios en esta tarde, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. En esta tarde, hermanos, vamos a empezar a estudiar algunos mensajes referentes al evangelismo. El evangelismo, hermanos, o la evangelización, vino a traerse a través de Jesucristo. Jesucristo es el primer evangelista, y un evangelista es el que evangeliza, el que predica las buenas nuevas. Juan el Bautista vino a esta tierra y él, como un precursor de Cristo o como un antecesor, él vino preparando el camino al Señor. Pero después vino el Señor Jesucristo y comenzó su misión de evangelizar. El evangelismo, hermanos, se puede hacer en grupo, se puede hacer en congregaciones, se puede hacer, hermanos, por familias, y también se puede hacer uno a uno. Los métodos, hermanos, para evangelizar pueden ser variados y cambiados. Hoy tenemos tantos medios, hermanos, para compartir la palabra, en el cual nosotros podemos evangelizar. Podemos evangelizar, hermanos, a uno, nuestro amigo en el trabajo, nuestros compañeros, nuestros familiares que aún no conocen de Jesús, o algunos que no conocen la verdad y no han sido libres, hermanos, por el Señor. También nosotros podemos evangelizar a aquellas personas, hermanos, que no conocemos, desconocidos. Nosotros tenemos un llamado a la evangelización. ¿Cómo lo hizo Jesús? Bueno, hermanos, por ejemplo, cuando Él llegó con Nicodemo, o Nicodemo vino a Él y lo empieza a evangelizar, le habla, hermanos, de una verdad espiritual que es el nuevo nacimiento. ¿Cómo lo hizo con la mujer samaritana? Bueno, el Señor agarró circunstancias que había, hermanos, le pide agua de beber y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Tiene sus prejuicios y sus ideas, pero el Señor empieza, hermano, a hablarle que Él es el agua de la vida, que Él es el profeta, que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Si nosotros podemos, hermano, ver a Jesús también evangelizando en el Sermón del Monte multitudes enteras, de una u otra manera lo hacía el Señor. Si nosotros pensamos en los apóstoles, por ejemplo, Andrés trajo a su hermano que se llamaba Pedro. Él, hermanos, se lo presentó a Jesús. Y entonces Pedro, hermanos, que sabemos pues que Pedro tiene cartas y Pedro, hermano, tiene mucha presencia en los evangelios. No así Andrés. Pero sin embargo, hermanos, Andrés trae a Pedro y Felipe trae a Natanael. Dice: hemos hallado al Cristo del que hablan las Escrituras. Y nosotros, hermano, no sabemos nada de Natanael, pero sí sabemos más de Felipe. Cuando nosotros vemos a Felipe, que era un diácono en Hechos 7, y luego en el 8, hermanos, él se convierte en un evangelista porque baja a Samaria y empieza a predicar el evangelio, y se convierte mucha gente, hombres y mujeres, son bautizados en el nombre del Señor. Cuando nosotros pensamos en evangelismo, a veces pensamos, hermano, en campañas. Se nos viene a la mente, hermanos, campañas, ¿verdad? En la cual vamos a traer a un invitado, vamos a hacer comida y bueno, y vamos a dar unas invitaciones. A veces cuando nosotros hablamos de evangelismo, se nos ocurre pensar, hermano, en una junta de organizadores
donde se tiene que hacer ciertos gastos y hacer ciertas situaciones, hermano, que a veces hasta hay mucha complicación y burocracia. ¿Qué es, hermanos, lo que necesitamos para evangelizar? ¿Qué cree que usted que necesitemos? ¿Cree que se necesita dinero para evangelizar? ¿Tenía la iglesia de Cristo dinero? Si pasaban por hambrunas, hermano. Y por allá Pablo anda haciendo colectas por Europa para ayudar a los hermanos en Jerusalén. ¿Qué necesitamos, hermano, para evangelizar? Bueno, lo que necesitó la iglesia de Cristo del primer siglo es algo, hermanos, que ha sucedido en varias partes del mundo, pero no ha sucedido todavía en los Estados Unidos. Decía un predicador muy sabio en el tiempo de la pandemia que las iglesias cerraron y los cristianos se desaparecieron, hermanos. ¿Que dónde estaba su fe? Una iglesia escondida. Y él decía, hermanos, leyendo estos versículos, vamos a leerlos. Hechos capítulo 8, versículos 1 en adelante. Mira lo que Dios permitió para la evangelización del mundo. Saulo consentía en su muerte, había muerto Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Una gran persecución contra la iglesia. Hermanos, en Cuba la iglesia no puede adorar libremente, ni hay templos como este que nosotros tenemos para adorar a Dios. Ellos se reúnen en su patio, hermano, hacen unos techitos y allí, hermano, entras por la casa y atrás, ahí se reúnen, hermanos, para adorar a Dios. Si tú llegas a Cuba, hermanos, como un ministro del evangelio, te van a decir cuál es tu doctrina. Y van a llegar, hermano, y te van a poner a alguien para que donde tú vas a dar tu seminario y tu conferencia vean que tú no estás hablando en contra de los intereses del gobierno. Pero tan ser una isla y tan pequeño, hermano, es un lugar donde la iglesia ha crecido, donde se ha desarrollado. Me llamó un hermano y me dice, hermano, que en Austin, que si no queremos iglesias, bancas. ¿Cuáles iglesias? ¿Sabes por qué? Porque ya son 3 las iglesias que han cerrado sus puertas, hermano, y que dejaron de existir. ¿Qué hacen, hermanos, esas iglesias? ¿Por qué se mueren? Bueno, hermanos, por la falta de evangelización. ¿Por qué crecen las iglesias? Por evangelización. Todavía muchas iglesias, hermano, del siglo XXI tienen ese grito, hermanos, de Raquel: dame hijos, porque si no, me muero. ¿Qué fue lo que permitió Dios, hermano, en la iglesia de Jerusalén? Dios permitió, hermanos, que muriera Esteban como el primer mártir del cristianismo, y de una manera muy triste, lapidado o muerto a pedrada. Y después de eso, hermano, empezó a haber una persecución contra la iglesia.
La iglesia, hermanos, empezó a ser perseguida. Tú eres cristiano, tú amas a Jesús, tú practicas su doctrina. Entonces, hermano, empezaron a perseguirlos, claro, para matarlos. Entonces los cristianos lo que hicieron, hermanos, es que lo que pudieron agarrar, agarraron y se fueron, hermano, y se fueron huyendo. Esto es, hermano, lo que le pasó a la iglesia. Pero mira lo que sigue diciendo. Y todos los que fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron grande llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los entregaba a la cárcel. Esto, hermanos, es algo que le pesó tanto a Saulo. Ya sabemos quién es Saulo, ¿verdad? El que después vino a ser el apóstol Pablo. Saulo, hermano, era alguien totalmente fiero, era malo, era despiadado, era ingrato, era inmisericordia. De casa en casa, entrando para buscar cristianos y arrastrarlos y llevarlos a la cárcel. Y después de la cárcel, ¿qué iba a hacer? Si no blasfemaban en nombre de Cristo, iban a ser muertos. Esto es algo, hermanos, que está pasando en la iglesia del primer siglo. Pero nosotros podemos ver, hermano, que esta fe está siendo probada. Y mira lo que dice el 4. Pero los que fueron esparcidos, o sea, ya se desgranó la mazorca, hermano. Los que fueron esparcidos iban por todas partes quejándose, lamentándose de su crisis, del gobierno, de la situación, de su presidente. ¿Iban haciendo eso, hermanos? Esa es la iglesia de hoy, hermano. Lamentaciones. Pero la iglesia del primer siglo, hermanos, ¿qué iba haciendo? ¿Qué iba haciendo? ¿Puedes imaginarte esto, hermano? Que voy a salir de mi casa, voy a dejar mis bienes, a lo mejor hasta ciertos seres queridos, hermanos, que no podrían ir en una travesía, ancianitos o enfermos, y que vamos a ir escapando, vamos alejándonos porque nos están buscando para matarnos. Y que de repente ya mataron al tío, ya mataron al primo, ya mataron al hermano. No tenemos ni siquiera tiempo, hermano, para hacer duelo y luto. Esos hombres piadosos tuvieron que haber ido con miedo, hermano, a sepultar a Esteban. Pero ellos, en lugar de huir, hermanos, e ir renegando, e ir, hermanos, reprochando los designios, ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros, Señor? En lugar de ir, hermano, gritando y renegando, lo que ellos iban haciendo, hermano, era anunciando el evangelio. Entonces Felipe desciende a Samaria y predica a Cristo. Y sabemos que hay una conversión impresionante. 8 o 7 años atrás, Jesucristo había estado en Samaria, hermano, y a Jesús lo habían rechazado. El Señor Jesucristo, hermano, siguió a la cruz y Él murió por los samaritanos, pero ahora le manda a la iglesia. Y la iglesia, hermano, ahora está predicando el evangelio.
¿Qué necesitamos entonces como iglesia, hermanos, para evangelizar? ¿Necesitaremos una persecución? ¿Usted podría imaginarse que de repente el gobierno diga 0 iglesias? No queremos cristianos como lo es en China, como lo es en Corea del Norte, como es en los países musulmanes, como lo es, hermano, en muchos lugares del mundo, donde solamente por ser cristiano te aborrecen y ellos, hermano, empiezan a perseguirte para matarte. Hemos oído noticias, hermano, totalmente tristes de padres que queman, matan a sus hijos porque dejaron al Islam, porque dejaron el budismo, dejaron, hermanos, la religión que tenían y se convirtieron a Cristo. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a entrar en este siglo a despertar acerca del evangelismo? Hay cosas, hermano, que nosotros vamos a aprender. Vamos a aprender, hermano, que el evangelismo todos lo podemos hacer. ¿Sabía usted eso? Los niños pueden evangelizar. Un niño invitando a otro niño y presentándole el evangelio. Los jóvenes pueden invitar, hermanos, y evangelizar. Los ancianos, no importa, hermano, nuestra condición social, nuestro estado civil, no importa, hermanos, que si acabamos de iniciar nuestra fe o ya tenemos mucho tiempo, todos podemos hacerlo. Lo único que necesitamos es hacer lo que hizo Felipe cuando se encontró en Hechos con el etíope eunuco, que dice, y abriendo, ¿qué dice? La boca le anunció el evangelio de Jesús. Tenemos nosotros, hermano, esa oportunidad. No necesitas hacer un sermón tan grande ni temático. Lo único que necesitamos, hermano, es decirle al compadre, a papá, mamá, aquellos hermanos que están adorando ídolos, lo que dijo Pablo. No son dioses los que se hacen con las manos. El segundo mandamiento dice que no nos creemos dioses ni tampoco les adoremos. Y empezamos nosotros, hermano, a hablarles del evangelio de Jesús, que Él vino a esta tierra para que nosotros tengamos la luz del entendimiento, que Él vino para que conociéramos al Padre y que Él es el camino, la verdad y la vida, como lo vimos en la mañana. ¿Y qué más? Pues lo que nosotros hicimos. ¿Qué hizo el hermano José Barbosa para venir a Jesús? Pues recibió la invitación de Richard Klenderman y lo atendió. ¿Y después qué pasó? Pues empezó a oír el evangelio. Después algo vino en su interior que el Espíritu Santo comenzó a redarguirle y después, hermano, le convenció. Vino, confesó a Cristo y se bautizó. ¿Qué es lo que tú necesitas decirle a la persona? Pues eso que hiciste, que alguien te invitó y creíste en Jesús, que te arrepentiste, dejaste el mundo, tomaste la decisión de seguir a Cristo y que hubo un llamamiento y tú viniste al Señor Jesús. ¿No lo puedes hacer? Yo creo que sí, todos. No puedes darles una cátedra de teología o una cátedra, hermanos, extendida, pero tú sí les puedes decir cómo tú viniste o cómo tú llegaste al Señor. Esto es algo, hermanos, que nosotros vamos a ver. También lo que vamos a ver es de que el evangelismo, hermano, se puede hacer en cualquier lugar. Mira, nosotros estamos limitados a un tiempo y un espacio aquí,
para evangelizar a las personas. Si las personas no tienen la oportunidad de venir a este lugar por ciertas circunstancias, no los podemos alcanzar. Pero a lo mejor tú tienes la oportunidad el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes. Es más, tú lo puedes hacer en tu hora de lonche. Tú lo puedes hacer, hermano, en esa fiesta. Tú lo puedes hacer, hermano, en esa oportunidad de que tú vas en el autobús o vas de viaje y te sientas con él y empiezas a hablarle del Evangelio de Jesús. Se puede hacer en una casa, se puede hacer en un parque, se puede hacer el evangelismo en un auto, en una parada de autobús. Se puede hacer, bueno, los hermanos que han salido y que hemos salido a las tiendas a repartir invitaciones, pues allí están evangelizando en un parqueadero o en un estacionamiento. Esa es la ventaja, hermano, del evangelismo, que nosotros lo podemos hacer en cualquier lugar. Donde haya un alma que quiera oír de Cristo, nosotros podemos hablarle a Jesús. No importa si es de día, no importa si es de noche, si hay un corazón abierto, hermanos, allí está un evangelista predicando. ¿Recuerdan ustedes al carcelero de Filipo a qué hora le hablaron el evangelio? Dice que era medianoche. Medianoche. A él y a los suyos, y después de 1 o 2 horas, yo no sé cuánto duró la lección, el apóstol Pablo, hermanos, y Silas los bautizaron. El evangelismo es precioso, hermano, porque se pueden no solamente hacer en cualquier lugar y cualquiera de nosotros lo puede hacer, sino también se pueden responder todas las preguntas. Le dice el etíope eunuco, oye, ¿de quién dice esto? El profeta, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquilan. ¿Dice el profeta de él mismo o de otro? Tiene una pregunta, hermanos, están confundidos. Oye, pero dicen ustedes que tenemos que adorar acá en Jerusalén y nuestros padres que aquí en Samaria. Oye, pues ¿dónde? El Señor Jesucristo responde la pregunta. Oye, pues yo tengo una inquietud. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Por qué la gente, hermano, empieza a hablarte de la fe de Dios y tú puedes abrir las Escrituras y empezarle a enseñar? Si nosotros nos convertimos, hermano, en personas que seamos evangelistas, ¿qué cree que va a pasar? Vamos a ganar almas. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, hermano? Jesucristo lo que hizo es agarrar 12 hombres ordinarios pescadores y les dio el reto, hermano, el reto de su vida, que lo agarraron todos. Tenían un buen corazón, eran personas muy avanzadas, muy aventadas, menos uno, ya sabemos, Judas, el traidor. Pero mira el reto de Jesús. Hay cosas, hermano, que hoy tenemos nosotros y que debemos de aprender, hermanos, a medir nuestro tiempo. ¿Usted cree que el pecado de nuestros días es el mismo pecado en el tiempo de Jesús o en el tiempo de Pablo? Mire, si nosotros nos ponemos a leer las Escrituras, hubo una profecía del apóstol Pablo que mira lo que dice, segunda de Timoteo 3:1. Vamos allí, por favor. Abra su Biblia. Segundo carta de Timoteo, el 3:1. Dice, también debes de saber esto, en los postreros días, que también serán los últimos días,
vendrán tiempos, ¿qué dice? Peligrosos. ¿Por qué? Mira lo que dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿Qué tenemos hoy, hermano, en nuestro mundo moderno? Lo que tenemos hoy, hermano, y este es un peligro muy grande para la evangelización, es que hoy tenemos más entretenimiento que vida, hermanos, para disfrutarlo. Cada día, hermanos, hay más distracción. Cada día hay más cosas que ver, que disfrutar. Y el entretenimiento, hermano, está entrando no solamente en las esferas de los adultos, sino también de los jóvenes y aún de los niños. De tal manera, hermano, que si llegamos nosotros a un lugar donde pues no hay internet, esto es una aburrición. Es algo, hermanos, donde pues no lo podemos sufrir. Estamos, hermanos, ya tan atestados, estamos tan contagiados a ese aparatito en la mano, que ya casi era automático, hermano. Los niños ya no tienen límite, los padres tampoco. Y una de las cosas, hermano, que nosotros podemos ver es que como hay tanto entretenimiento, pues ¿para qué evangelizar, hermano? ¿Dónde está mi sillón el más cómodo? ¿Dónde está el sofá? ¿Dónde vamos a poner esa cama, hermano, con respaldo así? No quiero estar torcido ahí. Mira, y ahí empezamos. Y entramos en uno y en otro y vemos esto y vamos, hermano, quemando combustible y tiempo. Y lo que le estamos metiendo a nuestra mente, a nuestra alma y a nuestro corazón, no es algo que edifica. No es algo, hermanos, que llena nuestra alma, sino que muchas de las veces, hermano, lo que es solamente ensuciar y estropear, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Porque Pablo dice que hay muchas cosas que puede uno hacer, pero que no ¿qué? Edifican. No edifican. Los tiempos peligrosos, hermano, están ahora y tu hijo, tu hija ya ni siquiera necesita salir de casa, hermano. Recordamos cuando nosotros éramos jóvenes y para hacer maldades o oír burradas o tonterías o groserías, pues teníamos que salir allá, hermano, a la esquina con la pandilla y la banda y que nos dijeran y hacer y deshacer. Pero ahora no, porque esos de la pandilla ahora se pusieron frente a un teléfono y empezaron a decir toda la clase de tonterías. Y el problema es que antes eran nomás los de nuestro barrio y ahora estás viendo los de todos los barrios del mundo. Esto, hermano, es totalmente perturbador. ¿Para qué evangelizar, hermano? Bájale al aire, bájale.
no me distraigas. A ver, chamaco, para acá, tráigase. Ay, empieza el teléfono, el berrinche. No, hermano. Este entretenimiento, hermano, nos está distrayendo. Nos está distrayendo, y esto es una introducción a manera de reflexión. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos, hermano, en el entretenimiento? Y no te estoy hablando de inmoralidades, porque eso viene ahorita. Estoy hablando solo de distracción, de quemar combustible, de pasarla, de reírme, de ¿qué voy a hacer? Bueno, hermanos, el entretenimiento sin límite está, pero también, pícale ahí, viene, hermanos, vamos para atrás, ahí, la inmoralidad, hermanos, sin censura. Todo se censuraba, hermano, en la antigüedad. Mira, una canción, cuando tenía una palabra obscena, ¿qué hacían? La vetaban. El gobierno, hermano, tenía el control. Y nadie, hermanos, podía decir una maldición en una canción. No se podía. Era algo que estaba censurado. Había, hermanos, ciertas vestimentas y cierta forma de comportarse que era censurado. La homosexualidad por muchos años fue censurada. La vida, hermanos, de prostitución y todo. Pero ahora, hermanos, ya estamos en un mundo donde los valores ya no existen. Los valores de Dios. Estamos ahora en uno contra valores, y hay tanta inmoralidad, hermano, en el mundo, que eso se pega para la iglesia, y muchas de nuestra forma de vestir, de disfrutar, pues llega, hermanos, en un contexto de mundanalidad, y todo ello, hermanos, afecta la evangelización. Todo. Porque si no tenemos mujeres que vistan piadosamente, van a ser una provocación para aquellos que vengan a la iglesia, aún para las mismas personas. La inmoralidad, hermanos, se ha salido, se ha destapado. Gracias a Dios, hermano, que en nuestro gobierno, desde esferas muy altas, hay personas, hermano, como, pues, ¿cómo se llama la esposa del presidente? ¿Michelle? No, ¿verdad? Esa era Obama, aquella era del que se fue, de Lania. Ella está teniendo un proyecto preciosísimo, hermano, gigantesco contra la pornografía. Está, hermanos, cerrando, poniendo filtros y evitando que los niños y todos aquellos, hermanos, tengan acceso a la basura. Es que, hermano, en este país donde hay libertad, se ha convertido todo en un libertinaje, y esto se exporta a todo el mundo. Tenemos nosotros esta inmoralidad, y ahora, hermanos, ahí está el problema, porque la iglesia está perdiendo la sal, la iglesia está perdiendo la santidad, la iglesia está apagando el espíritu con tanta inmoralidad que, pues, hermano, ¿qué ganas van a tener de evangelizar y de buscar al perdido? ¿Y cómo lo vas a hacer si no tienes tú la luz? Estás apagado. La iglesia necesita brillar y necesita tener el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, como lo leímos ahorita, para poder, hermanos, hacer la obra. Pero la inmoralidad, hermanos, está también causando estragos para la evangelización. ¿Y qué crees que va a darnos esas dos cosas? Si yo me lleno mi cabecita de humo, hermanos, y de entretenimiento, yo me vacío del Espíritu Santo. No me edifiqué.
1, 2, 3, 5 horas diarias, 0. No leí la Biblia, no oré, no me concentré, no le hablé a alguien, no mandé un texto bíblico para que el Señor haga su obra. Segundo, hermanos, si viene la inmoralidad y viene esta película y la otra y empieza a buscar, pues hermanos, cosas realmente sucias, pues el Espíritu Santo va a empezarse a apagar, y entonces, hermano, pues ya no va a haber deseo de evangelizar. ¿Qué cree que va a venir? Me dijo un hermano, se convirtió hermano ya hace años, y me dijo, yo quiero crecer, yo quiero madurar, pero ¿qué es lo menos que yo puedo hacer en la iglesia? ¿Te imaginas? Quiere crecer, quiere madurar, pero no quiere pagar el precio. Y yo nomás le decía la ley de la siembra y de la cosecha. Si tú siembras para tu espíritu escasamente, si tú siembras para tu espíritu, para tu alma, pobremente, crecerás. Mira, te voy a dar allí un pedacito, hermano, de pollo. Te voy a dar ahí 3 frijolitos contados y 5 arroz, para que tú comas y lo digieres. ¿Tú crees que va a alcanzar tu nutrición con eso? ¿Qué es lo menos que puedo hacer? No es lo menos, le decía yo, es lo más. Si tú te esfuerzas, si tú te sacrificas y si tú siembras para el Espíritu abundantemente, del Espíritu tú cosecharás una vida victoriosa en Cristo Jesús. La indiferencia espiritual, hermano, viene cuando nos desenfocamos. Dice Jesús, poner la mirada arriba en las cosas del cielo, porque vuestra vida está escondida en Cristo. No pongan la mirada en las cosas de la tierra, porque todo es pasajero. Nosotros mismos somos pasajeros. Pero si nosotros, hermano, ya le tenemos indiferencia a la evangelización, tenemos que tener cuidado. Mira, ahí está el compadre, está sufriendo, hermano, por esa adicción. Y tú, en lugar de decirle, compadre, hay alguien que te ama, él murió en la cruz. Yo estuve en tu lugar, compadre, pero mira, vine y encontré a Cristo, ven, Él es el poder del cambio. Pero si en vez de eso le dices, salud, compadre, una no es ninguna. Oye, ¿dónde está esa luz? Oh, hoy es el día del culto. Ay, sí. ¿Quién va a predicar? El hermano de Honduras, ¿verdad? No, los de Honduras hablan de puras baleadas. No, no. A mí me gustan los tacos, hermano. Y empezamos, hermano. Y empezamos con la indiferencia. Y no, hay apatía. Vamos a cantar, hermano. Cantar, hermano, siempre el mismo canto, y cámbiale ya, hombre. Ya, hermano, ya hay apatía. Ya hay apatía. Y si nosotros empezamos con la apatía para evangelizar,
Vamos a hacer una prueba y terminamos, ¿ok? Aquí. Fue nuestro fin de semana largo, para muchos, ¿verdad? Para muchos. De seguro que usted estuvo allí con su hermano, su padre, amigo, familiar, alguien que no es cristiano o que no ama a Jesucristo. Lo miró a los ojos y le dijo: yo te amo tanto que yo no quisiera que cuando tú mueras te vayas al infierno. Mira, Cristo te ama. Él murió por tus pecados. ¿Alguien lo dijo? No, pero si es mi yerno, es mi nuera. Y dice que lo quiero tanto. Pero el problema es la indiferencia, hermano. No podemos verlos con los ojos de Jesús. Él miraba almas muertas, hermano, en sus delitos y pecados, y nosotros vemos cuerpos sanos y regocijantes. Por eso él decía que él tenía compasión por las multitudes. Y la evangelización, hermano, cada día se hace pues más difícil, más difícil. Sin embargo, tenemos que luchar contra eso, hermano, el entretenimiento, poner límites, la inmoralidad sin censura, alejarnos de ello, y entonces la indiferencia espiritual se alejará y nosotros nos convertiremos. Nada que tenemos un día y una hora para evangelizar. Quiere hacerlo, hágalo, y tenemos un ministerio para ello. Pero usted lo puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Es más, mande ese texto, hable por teléfono: mamá, Dios te ama y Él quiere salvarte. Él vino y murió en una cruz, murió por tus pecados. Tienes que creer en Él, arrepentirte, confesarle y bautizarse, porque ese es el plan de Dios para salvación. Vamos a hablar de esto, hermano, en los siguientes mensajes, esperando que esto nos ayude para convertirnos todos en verdaderos evangelistas. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor.